Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Un fuerte abrazo para todos, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias sobre todo a nuestro hermano Enrique de Diego, prestigioso periodista, uno de los muy pocos que hablan con el corazón y con la verdad siempre, y que es un honor tenerlo en esta casa de adoración y liberación. Enrique, querido, bienvenido. Bienvenido, gracias Vicente. Yo en primer lugar quería elogiarte, transmitir mi admiración por, yo he ido leyendo, he ido siguiendo tu batalla y me ha fortalecido en la fe y he ido siguiendo todas las críticas, todos los artículos de el arzobispo Viganó, de Monseñor Estoaguier, todas las cosas y he decidido dar el paso al frente siguiendo tu estela. Bueno, mi querido Enrique, para mí es un enorme honor que digas tú eso de este proyecto, de este apostolado, de esta lucha, de esta batalla, porque eres una persona necesaria y relevante en estos momentos. El hecho de que un periodista, por la verdadera verdad, de los que no hay, esté en cuerpo, alma y corazón sumado a esta lucha por la verdadera iglesia y por acabar de una vez con la falsa iglesia bergogliana, es un apoyo invaluable. Así que gracias siempre a ti de todo corazón, mi querido Enrique. Hoy vamos a hablar de eso, nos hemos reunido para eso, vamos a hablar del asunto Bergoglio, pero déjame antes un inciso muy breve sobre otro asunto y pasamos a la materia. Hemos estado siguiendo en estos últimos días también con pavor todas las noticias que emanan de la Casa Real Española. Tú estás haciendo un trabajo en Rambla Libre excelente, contando todo lo que viene sucediendo en torno a la figura de la reina Leticia, esa serie de artículos llamados Pashmina Gate y muchos otros que nosotros estamos siguiendo con atención. Y muy pronto, si Dios quiere, vamos a tener tú y yo un programa para hablar de esto, de lo que realmente sucede en la Casa Real Española y las consecuencias que esto tiene sobre ya nuestro maltrecho país. Pero solamente quería adelantar una idea. Si no me equivoco, estás preparando un libro que promete ser la bomba, ¿no, Enrique? Pues sí, estoy preparando un libro. Como sabes y saben los oyentes, ha aparecido Jaime del Burgo informando de un adulterio de Leticia, luego ha salido que no es por inseminación artificial, ni tan siquiera es la madre de Leonor y de Sofía, sino que se hicieron con óvulos de Erika, su hermana menor, que se suicidó. Y lo que yo pienso aportar en el libro como tema fundamental será la militancia satánica de Leticia, que desde hace una década presta culto a Satán, tiene aversión a las cosas religiosas, ha dado el premio Princesa de Asturias a la bruja Marina Abramovich, y creo que la gente debe saber que la reina de España, la reina consorte de España, es una satanista, tiene la lógica de que se someta después a la Agenda 2030 junto con el rey, y que son dos enemigos
de la supervivencia de la gente. Pero vamos a entrar en el tema Bergoglio. Es fundamental convocar un cónclave, es fundamental. Dice la Virgen en Garabandal que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan muchas almas detrás. Hay que dar la voz de alarma con toda fortaleza para decir que quien está con Bergoglio está contra Cristo. Quien critica a Bergoglio por sus mamarrachadas, luego dice, pero estoy en comunión con Pedro, el Santo Padre, le respeto. Este no es el Santo Padre, sino que es me vas a permitir, un exabrupto, un hijo de puta, que promueve la timovacunación para todo el mundo, sus panfletuchos llamados encíclicas son sobre el calentamiento global, que significa la eliminación de una parte sustancial de la población. Entonces, explicamos en otro programa cómo está excomulgado late sententie, sin necesidad de que la excomunión la proclame una autoridad eclesiástica, por los hechos en sí, investigado el tema por la manipulación del cónclave, la mafia de San Galo, que se reunía desde el año 1996 en esa abadía de Suiza, luego posteriormente, porque son muy bocazas, el demonio es muy bocazas, el cardenal Murphy O'Connor y el cardenal McCarrick de Estados Unidos informan, se pavonean de que se han reunido con Bergoglio para pactar una serie de cuestiones, la destrucción de la Iglesia. Entonces, en Civitavecchia, la Virgen también llora lágrimas de sangre y nos avisa de la apostasía general, de la apostasía de Pedro, de la roca de Pedro, dice concretamente, no de Pedro, porque no es Pedro, y que quieren destruir la Iglesia y que no lo debemos permitir, el sentido cristiano de la gente, de los laicos, se debe manifestar en petición de un cónclave y dotar a la Iglesia de un papa legítimo. Pues así es, mi querido Enrique. En cuanto al tema que te preguntaba, para que nos anunciaras esa primicia de ese libro maravilloso que estás preparando sobre la reina Leticia, hablaremos largo y tendido sobre ello en un próximo programa, para el que ya les invito a prepararse, porque les aseguro que va a ser brutal, mis queridos hermanos. Y entrando en el tema de hoy, como tú ya has hecho de esa forma tan magnífica en la que lo expones, el tema de Bergoglio, ciertamente así es, y no te falta ninguna razón. Nosotros hicimos, por la gracia de Dios y por tu iniciativa fantástica, un comunicado conjunto entre 3 medios católicos, entre el que estaba también nuestro otro hermano y Rambla Libre y Adoración y Liberación, en la cual dejábamos muy clara una llamada a los prelados para que de una vez tomaran parte en este asunto.
Pero aquí hay un tema, mi querido Enrique, tiene relación también con una carta que recientemente hemos difundido desde Adoración y Liberación para que todos los fieles puedan llevarla a sus sacerdotes explicándoles que Bergoglio no es el Papa y que se alejen, que se aparten de él. Y te digo que esto tiene que ver con el tema, mi querido Enrique, de que ha habido otras iniciativas con muy buena fe y buena intención, solicitando nuevos cónclaves, etcétera, pero que para mí hierran en un asunto fundamental, y creo que tú lo acabas de mencionar. Es decir, nosotros no podemos solicitar a la falsa iglesia nada. Es decir, yo no le puedo pedir nada a Jorge Mario Bergoglio, porque aparte de que es el falso profeta del Apocalipsis, el vicario del anticristo, no es mi papa y no es quien lleva adelante la iglesia católica. Lo que él lleva es una falsa iglesia. Yo no le puedo pedir nada a los cardenales, a los obispos que están unidos una cum Bergoglio, porque eso es francamente una incoherencia terrible. Es decir, esos señores no son mis obispos. Yo no tengo nada que pedirles a ellos, más que se marchen. La cuestión, por tanto, es que hay un primer paso necesario, y es rogar, que es lo que hemos hecho, y además exigir a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes y a los fieles que salgan del una cum Bergoglio, que no reconozcan a Bergoglio como papa, que no lo es por todo lo que hemos dicho, explicado y expresado en 100 ocasiones. Y esos cardenales y obispos que dejen de estar una cum Bergoglio, por tanto que salgan de la falsa iglesia, son los que tienen que convocar un cónclave, pero no puede ser un cónclave convocado por cardenales unidos a Bergoglio, porque entonces ese cónclave vuelve a ser ilícito, inválido y, por supuesto, dentro de los planes de Satanás. ¿Qué opinas de esto, mi querido Enrique? Bueno, yo no tengo más que motivos de elogio a la iniciativa que habéis tomado de la carta a los párrocos. Hay que entender que los párrocos y la estructura de la iglesia es una estructura funcionarial que dependen económicamente de Bergoglio, entre comillas, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a la verdad. Decía San Juan Pablo II que con la verdad por delante, aunque seamos 12, no hay que tener miedo a ser una minoría. Hay que tener miedo a Dios, solamente a condenarnos. Y yo veo al cardenal Sara en peligro de condenación, es decir, es un buen cardenal de la Iglesia Católica que ha definido como herético el documento firmado por Bergoglio con esta broma pornográfica de Tucho Álvarez. Veo en peligro de condenación al cardenal Miller por ser tibio, por ser tibio. Hay que leer el Apocalipsis, hay que estar decididamente por Cristo. Entonces, en ese sentido, yo me he encontrado ahora con dos amigos periodistas. Uno es Carlos Esteban, que es el director de Info Vaticana, que mantiene una línea crítica con Bergoglio, pero sigue sin romper, sin duc in altum, como has dicho tú. Ha terminado pues acusando de cismático al arzobispo Vigano. Entonces, Carlos Esteban está en peligro de condenación por no podemos jugárnoslas en cuestiones de fe y de moral. Otro
aparentemente buen católico, como Eulogio López, que tiene un digital que se llama hispanidad.com, ha salido por el registro de que hay que estar con Bergoglio, con el Papa, con Bergoglio, de corazón, que a Bergoglio se le tergiversa, bueno, que se le va a tergiversar, un hombre que bendice a la reunión, a la aquelarre diabólico de Davos, dice que sus posturas tienen un contenido moral, es decir, un hombre que está al servicio de lo peor de la especie, de la escoria, que recibe a Bill Clinton, que ha recibido a Albert Bourla, el consejero delegado de Pfizer, 3 veces durante la pandemia, que durante la pandemia eliminó la relación del pueblo con los sacramentos. Es decir, luego dice Eulogio López, perdón por la referencia a un personaje menor, pero lo cito a título de ejemplo, que es porteño, que se le entiende mal. ¿Cómo se le va a entender mal? Si no dice más, no salen de su boca más que las palabras de Satanás. Es diabólico, es gordo, pestilente, es lo peor de la especie. Entonces, estos clérigos que critican a Bergoglio, el cardenal Zem, estoy pensando, pero que terminan con la coletilla de que ese Santo Padre, pues no señor, fue ilegítimo el cónclave, lo afirmo como periodista, luego como católico, pero como periodista. Ese fue un cónclave manipulado por una mafia de San Galo. Están excomulgados todos, late sentencia, han cometido el pecado del Espíritu contra el Espíritu Santo, que nuestro Señor afirma que es el único que no se perdona. Si Bergoglio, que en coherencia con su abolición del pecado, considera que el infierno está vacío, es decir, en el infierno le están esperando, no compensa, no conviene, no es perder el tiempo rezar por Bergoglio, por estar en comunión con él, porque este señor, y no me duele decirlo, pero está condenado ya. No puede arrepentirse, ha pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, los cristianos fieles, los cristianos corrientes, debemos alzar la voz, debemos ser coherentes. Esa maravillosa iniciativa de la carta informando a los sacerdotes de que no es papa. Debemos desaviar por todo esto, por la situación de la Iglesia. Debemos abandonar a la secta bergogliana, no mantener ningún lazo con ella. Absolutamente de acuerdo, mi querido Enrique. Balsámico escuchar a un periodista de tu prestigio defender estos principios católicos inmutables que venimos defendiendo durante ya 10 años, siendo sometidos a todo tipo de persecución por ello, no por los bergoglianos, que eso es una cosa que a mí, como se suele decir en lenguaje vulgar, me la bufa, sino por los propios supuestos católicos fieles, tradicionales, que, ay, pero es que es el Papa, eso es una papolatría pestilente, tremenda, que nos está causando el daño que nos está causando. Yo
quiero hacerte un par de comentarios a lo que has dicho, que me parece fantástico. Dices bien, gracias por tu apoyo a esa carta, que a ver si tienen frutos y los sacerdotes dan el paso para que lo den los obispos, para que lo den los cardenales. Pero dices bien sobre que los sacerdotes son funcionariales, dependen de Bergoglio. Vamos a ver, desde la perspectiva nuestra católica, desde el énfasis en la búsqueda de la verdad y la salvación del alma, la responsabilidad de un sacerdote se centra en guiar a los fieles hacia la verdad. Incluso si esto implica sacrificios personales como la pérdida del sustento económico, como le está pasando a los sacerdotes de Adoración y Liberación, como nos pasa a muchos laicos que hemos sido apartados de todo. Y esta perspectiva se fundamenta en las enseñanzas bíblicas y doctrinales. En San Mateo, capítulo 6, versículo 24, Jesús enseña: nadie puede servir a dos amos, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto nos subraya la importancia de priorizar los valores espirituales sobre los materiales. Para un sacerdote, esto significa que la salvación de las almas y la proclamación de la verdad deben prevalecer sobre las preocupaciones económicas personales. Y esto es tristísimo, ver tantos sacerdotes que nos llenan de buenas palabras, los padres que hacen vídeos por ahí, el padre Olivera Rabasi, el padre Razo, ¡ay, qué buena doctrina! Sí, pero todos ahí cobardes con Bergoglio por no perder el plato de lentejas. El sacerdote tiene un deber de proclamar la verdad, tiene la responsabilidad de enseñar la verdad como parte de su ministerio, y eso está en el propio catecismo de la Iglesia actual, cánones 888 a 890. El propio catecismo habla de que los sacerdotes deben seguir únicamente su conciencia basada en la doctrina de la Iglesia y enseñar la verdad, incluso si esto conlleva desafíos personales. Y está el ejemplo de Jesús y los apóstoles. ¿Cuántas veces enfrentaron la persecución por enseñar la verdad? Jesús nos dice, Enrique querido, en San Juan, capítulo 18, versículo 37, si no estoy mal: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Así que los sacerdotes, como seguidores de Cristo, o tienen esta valentía de imitar este compromiso con la verdad de Cristo, o no sirven para nada, por mucha buena doctrina que expliquen. Y después, pues permíteme hacerte un comentario breve sobre lo que has comentado, porque es que no puedo estar más de acuerdo. Es que el segundo tema, después de los consagrados, es el tema de los periodistas, de los medios de comunicación, de los youtubers, canalitos, redecitas, de todos estos supuestos católicos críticos con Bergoglio, todo el día criticándolo. Y la incoherencia de considerarlo aún como papa, sabiendo que no lo es, esto está más que probado, dicho y explicado, es algo realmente tremendo. Reconocer a alguien como papa implica necesariamente, desde el punto de vista católico, una obediencia y respeto sumo a su autoridad espiritual. Entonces todos estos periodistas, los Infovaticanas, los Carlos Esteban, los Hispanidad, los Eulogios, y todos los youtubers y toda esta gente están claramente reconociendo que tienen un grado de obediencia y respeto sumo a la autoridad del pachamámico, del tuchomámico, del falso profeta, del heresiarca mayor en la historia de la Iglesia. Esto es, mi querido hermano Enrique, desde mi punto de vista, no sé si compartes la dureza de mis palabras, realmente inaceptable. Recuerdo que a mí me dijo prácticamente hace 10 años un argentino, buena persona, que estos tiempos le hubieran gustado vivirlos a un San Pablo o a un San Benito de Nurcia. Nos ha tocado a nosotros estos tiempos sombríos en los que ya se va viendo la luz al final del túnel, pero en el que hay que hacer mucho más, en el que se nos da una posibilidad para ser mejores, para ser santos, para purificarnos a nosotros y purificar a la Iglesia. Es una oportunidad de purificación.
Entonces, la Virgen en todas sus apariciones habla de la gran apostasía, y es una apostasía fundamentalmente de los jerarcas de la Iglesia. Pienso, por ejemplo, en el cardenal que ya murió, Karl Lehmann, que era de la mafia de San Galo, que dice que él no cree en la Iglesia católica. Es decir, hay mucho descreído. El Bergoglio no cree en la divinidad de Jesucristo, no cree en nada, no cree en el infierno, son verdades de la fe mínimas, ¿no? Este 1 de enero se ha aparecido la Virgen en Medjugorje a una multitud y les ha pedido, estuvieron 3 horas en oración, y la Virgen volvió muy contenta, que no se iban a arrepentir de haber rezado allí, ni sus hijos ni los hijos de sus hijos. Entonces hay que tener valor, coraje, y le pido al arzobispo Vígano, que es el más clarividente, que coja el toro por los cuernos y convoque un cónclave, es decir, convoque un cónclave y se acabe esta farsa diabólica de la secta bergogliana. Pues mi querido Enrique, absolutamente de acuerdo contigo en que tenemos que seguir luchando en esta dirección de acabar con la falsa iglesia bergogliana, y estamos de acuerdo en que la convocatoria de un cónclave debe de pasar necesariamente porque sean los cardenales y obispos que no estén sujetos a Bergoglio los que lo hagan, para que ello sea válido y de acuerdo a derecho canónico y a la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, ese es el primer paso que venimos tiempo pidiendo y exigiendo. Salgan de allí, dejen de reconocerlo como papa, sean valientes y entonces demos los pasos siguientes. Es un caso donde los cardenales que sepan, como hay muchos que lo saben y obispos, que Jorge Mario Bergoglio es un falso papa, es ilegítimo, deben de primero manifestar sus razones y sus bases teológicas para tal afirmación, que están, y se las podemos proporcionar una y mil veces. Eso se puede hacer en una declaración pública o en una reunión privada entre ellos para discutir la situación, apoyar su declaración en la ley canónica, que la tienen y se la podemos proporcionar una y mil veces, dejar claro que este hombre ha sido elegido de manera inválida, ha incurrido además en herejía, en apostasía, en cisma, en todas las causas, según lo define el Código de Derecho Canónico en el Canon 751, y llegados a este consenso sobre la ilegitimidad del Papa falso, proceder con la convocatoria de un cónclave y seguir las normas establecidas por nuestra propia Iglesia Católica en la Constitución Apostólica Universi Dominici Greccis, que regula la sede vacante y la elección del Papa. En este caso, como sabemos, una sede impedida, una falsa iglesia, una usurpación del pontificado que debe de regirse por toda la normativa canónica, la doctrina, la fe, la moral y la costumbre eclesial. Por lo tanto, concuerdo contigo en que esto es necesario, vamos a seguir trabajando para ello, mi querido hermano Enrique. Me alegra mucho escucharte, me fortalece mucho en la fe, siempre seguros de que Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, viva Cristo Rey, que ven Señor no tardes. En Quibeo, en Ruanda, la Virgen les prepara para la venida de Cristo, que según la vidente Alfonsina Mumureque es inminente. Hay que comprender los signos de los tiempos
para ver que estamos ante la segunda venida del Señor en gloria y majestad. Entonces, que no nos pille como las vírgenes necias sin aceite, sino como con las vírgenes prudentes con aceite, que no les pille a muchos cardenales que callan, otros que hablan, pero mienten en ese tema de que ellos siguen considerando a Bergoglio el cojón del anticristo, como le llamo en mi libro, el Papa, y vamos a seguir en esta vía por nosotros, por ti y por mí, que no quede el dar gloria a Dios, gloria a Cristo, el temor de Dios a caer bajo su ira, su santa ira, que está plenamente justificada. Es decir, vamos a salir de la secta bergogliana. Y ya lo último que digo, es decir, en el Apocalipsis, cuando San Juan se refiere a las iglesias, dice que Dios abomina de la secta de los nicolaitas, que son un precedente claro de la secta bergogliana, que no creen en la resurrección de Cristo, no creen en nada sobrenatural, y luego acomodan en la doctrina evangélica a todas las perversiones de su tiempo. Es decir, el cristianismo se enfrentó a la sociedad romana, que era tan pervertida como la actual, y no cedió un ápice. No cedamos nosotros, unidos todos en Cristo. Mirad cómo se aman, que decían los paganos, y aunque seamos 12, que somos más de 12, con la verdad siempre, con Cristo siempre. Amén, mi querido hermano Enrique, pues un gozo para mí escucharte, un gozo seguro para nuestra audiencia tenerte aquí. Esperamos seguir teniéndote en muchas más ocasiones porque es necesaria nuestra unión y nuestra lucha. Has nombrado el cojón del anticristo. Vuelvo a invitarles a adquirir este libro fantástico de Enrique de Diego sobre Bergoglio, el cojón del anticristo. Les vuelvo a dejar enlace abajo para que puedan adquirirlo directamente. Y Enrique, seguiremos batallando. Nos vemos muy pronto en ese programa pendiente con la Casa Real Española y sin duda, y mucho más importante, con toda esta labor contra la falsa iglesia bergogliana y para dar mayor gloria a Dios por la salvación de las almas. Un abrazo enorme, mi querido Enrique. Dios te bendiga y te guarde. Gracias de corazón. Muchas gracias a ti, Vicente, que has sido para mí un faro. Estas cosas a veces no se dicen, no se saben, pero te he seguido y me has fortalecido en la fe, me has purificado, me has servido para acercarme a Cristo y a su madre. Bueno, gloria a Dios, Laus Deo, hasta siempre. Gracias a ti de corazón, Enrique, de verdad. Muy agradecido por tu lucha y por tu tarea, por tu profesionalidad y por tu honestidad. Ánimo y adelante, mi querido hermano, y a todos ustedes, mis queridos hermanos, difundan esta entrevista. Por favor, háganla llegar a todas las almas. Háganla llegar a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales. Háganla llegar a todo el mundo para que se conciencie de que se acaba el tiempo y o salen de esa falsa iglesia bergogliana o su alma va directa al Averno. No hay otra y no tenemos otro objetivo que salvar a... Hasta el cielo no paramos, mis queridos hermanos. Santos o nada. ¡Viva Cristo Rey! ¡Hasta pronto!